¿Cómo están? Bienvenidos, muy buen sábado para todos. Muchas gracias por dejarnos entrar un ratito allí a su casa en el programa del docente privado con todos los temas que a usted le gusta debatir en casa, en familia. Y tal es así que hoy vamos a hablar de educación sexual integral, ya que la semana pasada hablábamos de sífilis, de enfermedades de transmisión sexual, por lo cual mucha gente se comunicó a nuestro teléfono pidiendo que hablemos de educación sexual integral y de esta campaña Con mis hijos no te metas. Así que este va a ser el tema del día de hoy, cómo abordamos la educación sexual integral en las escuelas. Bienvenidos. Lo decíamos, vamos a hablar de educación sexual integral, vamos a hablar de esta campaña Con mis hijos no te metas, y por eso estoy acompañada hoy con dos docentes, Federico Maciocchi, Miguel Magnasco. Muchas gracias a los dos por estar acá. Bueno, también sos presidente de la Fundación Córdoba de Todos. Correcto. También comunicador social, y Federico también un abogado especializado en lo ambiental y también docente. Bueno, la idea es enfocarnos primero en la educación sexual integral y de este deseo que representa esta campaña de muchos padres que no quieren que sus hijos reciban la educación sexual integral con perspectiva de género. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, Juli, pero yo aclarar que no formo parte del colectivo y no milito. Sí tengo una posición tomada al respecto, que me parece válida, como todas las posiciones que se plantean respecto a un tema que por ahí se presenta como una política pública, que en este caso es la educación sexual. No puedo afirmar bien cuál fue el motivo que los llevó a plantear la campaña. Yo, en lo que he podido conocer, lo que ellos postulan, personalmente suscribo. Creo que la educación sexual, nadie puede oponerse a la educación sexual, pero me parece que no se puede imponer una perspectiva, es decir, una forma de advertir un determinado fenómeno o una determinada realidad, solamente mirada desde un solo prisma y con un sesgo por parte de las autoridades, en este caso con una bajada muy fuerte de parte del Estado. Sí, se dice que dejemos de lado la ideología. ¿Se puede educar sin ideología? Bueno, mira, a mí me parece que justamente eso es parte de lo que la campaña de alguna manera lo pone de forma dudosa al decir ideología de género. Lo que dice la reforma del proyecto de ley, esta es una ley que tiene 12 años, eso es lo primero que hay que decir, tiene 12 años de vigencia, fue votada con amplia mayoría del Congreso de la Nación en 2006 y establece algo que es muy importante para la sociedad, que es en muchos artículos dar autonomía a los niños, niñas y adolescentes para que puedan tener más herramientas para, por ejemplo, reconocer qué es una muestra de cariño de lo que es un abuso, reconocer la enorme diversidad de elecciones sexuales que existe en la sociedad, digamos, no es que uno puede elegir que eso exista o no exista, eso existe como realidad, personas que son homosexuales, personas que cambian su identidad de género, y el Estado lo que hace muy atinadamente es regular sobre realidades que existen y reconocerlas bajo la ley. Eso es lo que establece la ley. Y la discusión sobre la ideología es algo que aparece ahora, porque en el texto de la reforma dice perspectiva de género. Por eso yo digo que de alguna manera se deforma la discusión al decir ideología, porque si fuera así también deberíamos decir ideología religiosa, y la campaña, por ejemplo, hace un planteo binario con los colores. Rosa, azul, nene, nena, no existe nada más, y ahí termina la discusión, y a mí me parece que eso es una forma también de imponer una visión sobre la sexualidad y sobre un modo de ser en sociedad. Yo les pregunto, a ustedes, podemos pensar hoy, los chicos de hoy, que tienen acceso a internet, a la pornografía, a televisión, además ustedes están en contacto permanentemente con los jóvenes en las universidades. ¿Podemos pensar en incorporar educación sexual como lo hicimos nosotros en nuestra época, donde solamente nos limitaban a enseñar el aparato reproductor? ¿Podemos seguir pensando educar a los chicos de esta manera? Personalmente, yo creo que merece la educación ser replanteada y ser permanentemente actualizada a los fenómenos que hoy en día se viven. No podemos pensar que la educación era mejor la de antes, porque siempre es como que vamos detrás de los cambios sociales. Yo dejarte claro que mi posición no es desde la religión,
sino desde las libertades, y en este caso la libertad de expresión de un grupo que se ha expresado en contra de un proyecto de ley. Cuando se dice perspectiva de género, se está haciendo alusión a una forma de concebir una determinada realidad. Yo suscribo esa misma preocupación de que desde el Estado se imponga esa única mirada desde la educación, desde la escuela. Yo lo que creo es que, por ejemplo, algunos datos en relación a lo que vos decís de cómo deberíamos reactualizar las discusiones. Un informe mundial hace poco lo publicó el diario Clarín. Establecía que los niños acceden a contenidos pornográficos entre los 10 y los 12 años. Es decir, que si la educación en Argentina, el Estado, no se hace cargo de que eso está ocurriendo, nuestros niños, niñas, adolescentes, hoy se forman gran parte de su sexualidad a través de contenido pornográfico que tiene estereotipado una forma de la sexualidad, que tiene estereotipado sobre todo un rol de la mujer muy determinado. Pero hay otras situaciones más que ocurren y son datos estadísticos muy fuertes. Una es, desde la sanción de la ley de matrimonio igualitario, hay 18.000 parejas casadas. No querer reconocer que eso existe, porque me parece que parte del reclamo es que eso no se reconozca. Es decir, cuando se habla de no queremos perspectiva de género, lo que hace la perspectiva de género es decir, esto existe y está bien que nuestros niños los conozcan porque es parte de la realidad. No es que eso está en los jardines. Eso se da durante una parte en la escuela primaria y otra cuando están en el secundario. Lo que se da, por ejemplo, para los jardines, la etapa inicial, es reconocer herramientas para que los chicos tengan autonomía y que nadie les pueda tocar sus partes íntimas si no es con consentimiento, que puedan reconocer lo que es un abuso. Es decir, una ley muy parece sana, también digamos. necesario hablar, porque cada vez que hablamos de educación sexual integral, pareciera que hay que asociarlo a algo negativo, o a lo que vos decís que también incluye de tener cuidados, prevención, no transmitir enfermedades, cómo cuidarse, qué sé yo, pero también la sexualidad está abocada al placer de la persona, por ahí no descuidamos esa parte. Les pregunto, porque para muchos padres es difícil por ahí abordarlo con sus hijos en casa. ¿Cómo ven a la escuela? A la escuela como contenedora de tantas horas, con tantos chicos en las aulas. A mí me parece que hay un trabajo muy difícil para las instituciones educativas, sin duda, abordar la gran cantidad de componentes que tiene la Ley de Educación Sexual Integral, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer, irse formando en esa perspectiva. Lo que suele ocurrir muchas veces como problema es que se den un ratito en un espacio extracurricular, 15 minutos, y es que este pedazo de discusión tan amplio y con tantas aristas no se puede dar en ese tiempo. Lo que se puede ir haciendo, lo bueno es que el Estado puede, a través de sus técnicos, a través de sus capacitadores, ir enseñando formas de abordarlo en espacios curriculares, que sea una discusión incorporada a los planes de estudio, a lo que enseñan los chicos que se le enseña a los chicos habitualmente, para dar herramientas de autonomía y que haya mayor libertad para decidir no solo la sexualidad, sino cómo disfrutar de esa sexualidad. Y en ese sentido, bueno, me parece que hay que ayudar en ese sentido. Y yo creo que el Estado está en mejores condiciones que hacerlo. Hay veces las herramientas que suelen tener solo las familias. Hay que incorporar todo, digamos, a este proceso de educación sexual integral. También en esta campaña se dice de no quitarles a los padres el derecho de formar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, ideológicas. ¿Qué pensás sobre esto? Por eso, digamos, este fenómeno se puede abordar desde dos ángulos. Un ángulo que es la cuestión de la educación sexual, donde se impone como una política de Estado una perspectiva única, que es la perspectiva de género, donde aquellas familias que no quieran educar a sus hijos desde esa perspectiva, o sea, la educación sexual creo que nadie la discute, el tema es imponer esa única forma de mirar con esa perspectiva de género. Y aclaro que no suscribir esa perspectiva no te hace a vos ni violento, ni discriminador, ni machista, ni todos esos otros adjetivos peyorativos para aquellas personas que no suscriben esa forma de pensar. Y el otro ángulo para ver este fenómeno es la persecución a aquellas personas que piensan distinto. Bajar un cartel publicitario a mí me parece muy grave porque es un atentado a la libertad de expresión. Bueno, ahora les voy a preguntar sobre esto. Quiero que hablemos sobre la campaña en los colectivos de nuestra ciudad, pero hacemos una pausa. Ya venimos.